Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de la comunidad Aerobar. Hoy vamos a hacer un análisis sobre el futuro de la Armada Argentina y en este caso en materia de barcos LPD. Hace unas semanas en el astillero Río Santiago firmó un convenio para la creación del modelo anfibio para el Estado argentino. Están haciendo los planes para construir una unidad para la Armada Argentina que podría resultar ser un buque anfibio tipo LPD, Landing Platform Dock, o buque de tanque de desembarco del tipo LST, Landing Ship Tank. Se informó en Buenos Aires. Río Santiago ya firmó un acuerdo con la sudcoreana Daewoo para la construcción de un buque anfibio LPD de la clase Makassar, que ya está operativo en la Marina peruana, y estamos hablando del BAP Pisco, que vamos a dar información de cómo es más adelante. Asignado en julio del 2018, y el BAP Paita, que aún está en construcción. Ambas embarcaciones fueron construidas en el complejo naval de Sima, en el Callao, en Perú. El modelo es apto para operaciones anfibias, transporte y logística, operaciones de patrullaje y seguridad, ayuda humanitaria, asistencia en desastres naturales, así como también tareas de rescate y búsqueda y salvamento, SAR, entre otras funciones. Tiene 100 metros de eslora y 16 metros de manga y 7,75 metros de calado, con una velocidad de 16 nudos y una autonomía de 4.000 millas náuticas o 15 días de operación. Recientemente se analizaron nuevos pasos durante una reunión en la que participaron el jefe de gabinete de ministros de defensa, Héctor Massey, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y representantes de los sindicatos de trabajadores de la industria. Mientras tanto, las autoridades argentinas están trabajando en el Congreso para convertir a Río Santiago en una empresa estatal, lo que sería muy beneficioso porque un montón de impuestos y trabas que tiene ahora serían anuladas. El dirigente sindical de ATE, Francisco Banega, señaló que se trata de una noticia muy esperada e importante para el astillero Río Santiago. Además, recordó que la organización sindical viene trabajando intensamente e insistiendo en la importancia de volver a construir para el Ministerio de Defensa. Se decidió que el armador presentará la oferta formal al astillero para que luego sea presentada al ministro de Defensa y así formalizar el contrato con Astilleros Río Santiago. Vamos a informar entonces cómo es y qué características tiene el buque anfibio LPD de la clase Makassar, que ya está operativo en la Marina peruana, el BAP Pisco, de la siguiente manera. Las características de la LPD, en este caso el BAP Pisco, para dar una referencia, cuenta con una eslora total de 122 metros, manga o ancho máximo de 22 metros, calado de profundidad de 4,9 metros, una velocidad máxima de 16,5 nudos y una capacidad aproximada de 557 efectivos. Dispone de una cubierta de vuelo y un hangar, así como una cubierta inundable conforme a sus características anfibias. La capacidad de transporte de este LPD, tomado como para ser diseñado en Río Santiago para nuestra Armada Nacional, tiene un diseño que le permite transportar y desplegar 2 lanchas de desembarco LSU de 23 metros o 4 botes RIB HB, así como 14 vehículos blindados tipo LAP 2 8x8 o bien 14 camiones portatropa tipo MAN TGS 1000 de 29.440, un 6x6. La tripulación nominal será de 150 efectivos, pudiendo transportar 400 infantes de marina, además de sus capacidades militares. Este navío está en condiciones de brindar apoyo logístico, transportando vehículos especializados en labores de reconstrucción y ayuda humanitaria en caso de desastres naturales. También podemos decir que posee un armamento, un Otoveldra 40-70 dardo, un Sentinel 40 mm, 2 Sentinel de 30 mm, 4 Guardian 12,7, un Oteos N. Para guerra electrónica, Barashock, sistema de gestión de combate superficie de Sima SAE. Sacamos sistema de control de armas por medios optrónicos de SIMAE. En la propulsión son 2 motores diésel de 2275 kW, 3 generadores de 500 kW y un generador de puerto de 400 kW, CODAD,
Combined Diesel and Diesel. Una velocidad máxima, ya como dijimos, de 16,5 nudos, una autonomía de 14.000 millas, puede tener una tripulación de 157 hombres y puede cargar 457 tropas. En el tema de aeronaves, puede portar 3 helicópteros tipo Kaman SH-2G Super Sea Sprite. En el caso de transporte blindado para las LPD, como la Armada quiere tener los mismos que el ejército, que podrían ser los guaraní 6x6, en este caso para la Armada tendrían que ser 6x6 anfibio. El guaraní es una familia de vehículos anfibios blindados de 20 toneladas, 6x6, desarrollados conjuntamente por Iveco Defense Vehicles y el ejército brasileño tras el contrato firmado en 2009. Equipado con un motor B-Rail Iveco FTP de 9 litros y 279 kW, 380 cb, acoplado a una caja de cambios automática y un sistema de suspensión de tipo McPherson, totalmente independiente y APC guaraní. Puede transportar hasta 11 personas totalmente equipadas, con dimensiones de 6,9 metros de largo y 2,7 metros de ancho y 2,3 metros de altura. Pueden ser transportados por aviones C-130, Hércules y KC-390, casualmente, ¿no? Esta familia de vehículos blindados puede equiparse con torretas tripuladas y no tripuladas, que transportan armas de calibre 5,56 a 30 milímetros. Este enfoque modular para el desarrollo de productos ofrece numerosas ventajas, desde el desarrollo de las variantes de productos sin reingeniería innecesaria, reduciendo los plazos de entrega y costos, hasta combinaciones óptimas de potencia, protección y carga útil, flexibilidad operativa y soporte a través de una mejor capacitación y capacidad de mantenimiento y una fácil actualización. Con diferentes configuraciones para cumplir con varios roles, desde el transporte de personal hasta el puesto de mando, la recuperación, la ambulancia y el reconocimiento, la familia guaraní está orientada a satisfacer una amplia gama de necesidades operativas. Simple y robusto, su diseño facilita el soporte operativo y ofrece una mayor flexibilidad de despliegue y empleo. Hasta ahora se han producido más de 500 unidades para una gama de diferentes usuarios finales. Estamos hablando del guaraní 6x6 para la Armada Nacional, que sería un guaraní 6x6 anfibio. Si tomamos en cuenta las declaraciones de Paleo en la entrevista que yo le hice, él está diciendo que todavía no está cerrado, pero el guaraní, por estar Brasil y por acá hacerse motor y chasis de ese producto, corre con más posibilidades. En este caso, la Armada para sus LPD también necesitan un vehículo anfibio a ruedas. Y el guaraní 6x6 anfibio sería la mejor opción. Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaría Argentina.